pero a la microscopía electrónica. A la microscopía electrónica tiene características especiales, su flagelo, su citoplasma. Parece una medusa, ¿no? Pero en realidad tiene estas características a gran aumento. Entonces, yo empleo las técnicas de ELISA, PCR, si yo quiero, por ejemplo, hacer un diagnóstico de giardia intestinales que es igualita a la lamblia. Entonces, para fines prácticos, nosotros los médicos que vamos a laborar en centro de salud o postas, ¿no? Basta que nos informen como quiste de giardia lamblia, perdón, como quiste de giardia, y así sea cualquier tipo de giardia le damos tratamiento, porque no vamos a cometer el error de quererlos enviar en Lima para que estos sean, digamos, adecuadamente investigados, y entonces no, no resulta eso, ¿no? Nosotros, salvo que ustedes hicieran una investigación sobre la prevalencia de giardia ya lamblia versus giardia intestinales, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Cryptosporidium se trata también de una zoonosis ah, producida a través de diarreas epidémicas producidas en animales. Se sabe que en el mundo es la tercera causa de parasitosis aún en países desarrollados, ¿no? Por lo tanto, su distribución será en forma mundial, ¿no? A través del agua, alimentos o vía fecal oral. Eh, a propósito del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Se disparó este parásito a una prevalencia que es muy superior al 4%. 4% es en países desarrollados, pero en países subdesarrollados la prevalencia es más alta. Entonces, este coccidia invade y se replican en el interior de las vellosidades. Entre vellosidad y vellosidad, ahí se dividen. Y entonces, a medida que se multiplican, van recubriendo el tubo digestivo y respiratorio de todos los animales vertebrados, incluyendo nosotros. Como todo organismo que produce espora, esto ha aumentado, como les decía, en forma significativa en los inmunodeficientes. Estamos hablando de individuos que tienen linfoma, estamos hablando de individuos que tienen insuficiencia renal, algún tipo de cáncer, que recibe quimioterapia. Entonces, accidentalmente también se puede ver en pacientes inmunocompetentes que viajan, ¿no? Y que reciben la carga parasitaria y que el inmunocompetente lo va autoalimentando en periodo de 2, 3 días. En cuanto a su patogenia, se desconoce el mecanismo por el cual causa diarrea. Cuando uno ha hecho la histología de estos casos, no corresponde a una enteropatía invasiva grave, como por ejemplo lo causa el cólera. Tampoco es una diarrea por toxinas como el estafilococo. Tampoco causa daño epitelial, ¿no? Como lo causa, por ejemplo, la giardia. Los organismos se hallan rodeando el borde en cepillo de las células epiteliales. En el intestino delgado podemos encontrar desde una histología normal hasta una enteropatía con atrofia vellositaria producto del tiempo que ha pasado este parásito
y que ha traído la inmunidad celular y humoral y por tanto se encuentra un infiltrado inflamatorio en la biopsia. En los casos que tienen SIDA, se le puede encontrar el todo tracto gastrointestinal, en en el tracto biliar y en el aparato respiratorio. Entonces concluimos que Cryptosporidium no penetra las células intestinales, encontrándose las microvellosidades que están reducidas en altura producto de la inflamación crónica y de la agresión de los linfocitos, de los polimorfonucleares y de los plasmocitos. Entonces, esto puede llevar con el tiempo a trastorno de mala absorción. La mayoría de los casos que uno registra en humanos se produce mucho en inmunodeficiencias congénitas, donde nacen pues los chicos así, o inmunodeficiencias adquiridas, como son los procesos virales, o también hay inmunodeficiencia de causa idiopática. También se han diagnosticado casos de esta enfermedad de evolución espontánea en pacientes que tienen buena inmunidad, pero son propicios para haber brotes en las guarderías, ¿no? En los asilos, en los que crían animales, ¿no? Ganado vacuno, ovino, porcino, y que contaminan el agua con deposición de estos animalitos, ¿no? Y también pasa de persona a persona, porque si una persona se infecta con las deposiciones, va contaminando el agua y todo el sistema de riego que tiene en su alrededor. En la clínica, ¿qué se ve? ¿Hay una forma asintomática? Sí, pues no. Sobre todo cuando hay guarderías, cuando hay asilos y los pacientes todavía conservan su inmunidad. Entonces, el peligro es que estos se eliminan quistes, ¿no? Y van contaminando esa zona, si bien no presentan síntomas. La otra forma es la intestinal, en niños que tienen buena inmunidad, o en casos de diarreas autolimitadas con deposiciones acuosas, con dolor abdominal, retorcijón y a veces náuseas, vómitos biliosos, fiebre, que le descomponen el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar medidas de hacer reposo gástrico y darle electrolitos, porque si no se van en diarreas. Cuando uno hace las heces para ver una prueba inflamatoria de heces, no encuentra ni leucocitos ni sangre. Entonces, esto se correlaciona mucho con el estado inmunológico y la carga parasitaria que puede tener un paciente. En la forma extraintestinal casi coincide con pacientes con depresión caída. Entonces puede haber hepatitis, los canalículos pueden estar invadidos por este parásito, hay colecistitis, hay artritis reactiva, síntomas respiratorios porque están en el hilo de los bronquios. Entonces, cuando hay casos de síndrome inmunodepresión, la diarrea acuosa es importante, prolongada, persistente, con excreción de quistes, llegando a producir la muerte de estos pacientes
si no se les trata en semanas o meses. Y el común denominador es que lo malnutre, ¿no? Entonces, o a medida que van adelgazando, ingresan las infecciones oportunistas o las neoplasias, ¿no? Y que se presentan en unos competentes en diarreas con espasmos, náuseas y febrículas, y se autolimitan en el curso de 2 semanas, ¿no? Previamente hay que hidratarlos y decirle de que no hay necesidad que se alarmen, que se hidraten, porque ahora la tecnología ha ideado electrolitos sabor a fresa, sabor a piña, etcétera, ¿no? Lo que antes era agua con sal, las bolsitas salvadoras, que eran un poco desabridas, ahora la tecnología ha hecho que tenga sabores agradables para que no tengan problemas para hidratarse. El diagnóstico se hace mediante los signos clínicos y los síntomas que les he referido. Entonces, hay que ver si provienen de un asilo, de una guardería. La técnica de desilosa está lógicamente alterada y la grasa fecal aumentada porque no absorben bien estos alimentos. En el examen de heces aparecen ovoquistes redondos con la técnica de Jensen, ¿no? Entonces, como siempre les explico, deben preservarse estas deposiciones en dicromato de potasio para su análisis microscopio y se puede encontrar este bicho. Si no se preserva, estos se licúan, entonces el examen sale negativo. Cuando hay biopsia intestinal delgada, se detecta presencia de cuerpos basófilos, ¿no? Al examinar el borde del cepillo que tiene la mucosa intestinal. Cuando uno le hace una sigmoidoscopía, se ve que tienen una mucosa friable, ¿no? Es muy fácil de desprenderse, pero no tiene úlceras. El tratamiento se lo voy a dar, ¿no? A, a continuación, el tratamiento último, ¿no? Este es un tratamiento del 2022. Dice, inmunocompetentes no se requiere tratamiento, ¿no? O sea, dar un tratamiento de sostenimiento con electrolitos. En los inmunodeprimidos sí hay que dar antibióticos o antiparasitarios. ¿Qué alternativa tenemos? La paramomicina por 14 días, pero nosotros no tenemos paramomicina fácil en el mercado. La nitazoximida es un antiparasitario moderno de espectro ampliado que podemos emplear 2 gramos al día. Entonces, esto va bien si uno lo trata por 10 días por lo menos. En el África, donde era muy común y donde no llegaban medicamentos, los lugareños vieron que su ganado bovino no se enfermaba cuando estaban tomando su leche. Entonces relacionaron el calostro a la falta de infección del ternero. Entonces experimentaron ellos al tomar calostro bovino. Como el calostro bovino tiene bastante anticuerpos, el resultado que experimentaron ellos fue bueno. Lograron controlar la diarrea. Cuando la diarrea es importante, usan loperamida y opioides, pero siempre
de mano con el manejo nutricional, o sea, darle líquidos, caldos hasta que se controle la diarrea y el vómito, y rehidratarlo con eh, sales que ahora hay en el mercado, como le digo, que tienen sabor a plátano, sabor a piña, sabor a fresa. Entonces, uno tiene que tener cuidado en el verano en las piscinas del cono norte y también hay piscinas en el cono sur. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque los niños pequeños no controlan el esfínter, entonces el papá está de tutor del niño enseñándole a nadar y el niño a veces se le escapa pues las deposiciones y contaminan el agua de piscina que dicho sea de paso, para ganar plata no se cambia con frecuencia. Y entonces puede uno por nadar y no sincronizar el nado aspirar un poco de agua de piscina y contaminarse de estos quistes. La lámina de abajo ve una biopsia y se encuentra en el reborde del ribete en cepillo. No invade adentro, ¿no? Lo mismo si está en el mar, ¿no? Nosotros tenemos una pésima costumbre de tener el mar cerca a la ciudad. Y entonces en el verano, sobre todo en la zona de agua dulce, ¿no? Los fines de semana va toda la familia, sobre todo de provincia. Y entonces llevan chicos pequeños, llevan ollas con alimentos, llevan su perrito, y entonces el chico defeca en pañal y el pañal lo tiran al mar, pues, ¿no? Hay resto de comida, lo tiran al mar. El perro hace su deposición, cavan un hueco y lo tapan con arena de mar. Viene la marea alta y destapa, pues, estas deposiciones que están contaminadas. Y entonces uno entra a bracear en la Costa Verde, entonces se contamina porque entre braceo y braceo, una pequeña falta de coordinación, uno aspira el agua. Entonces hay que educar a la población de que se bañe, que se asee, que no lleve animales a la playa, que los niños que están en etapa de lactante, no, si se lleva, hay que cuidar el pañal en una bolsa y meterlo a los cilindros de basura, no tirarlos a la playa, ¿no? Entonces, eso es importante, educación. Lo mismo para recargar el ciclo, ¿no? Hay un ciclo asexual y hay un ciclo sexual. La producción de merozoitos es el resultado, ¿no? Y a medida que esto se infecta con los quistes, estos esporozoitos se adhieren al ribete en cepillo y se transforma en trofozoitos, que a su vez comienzan a generar merozoitos dentro de su citoplasma. Esta es una prueba de microscopía electrónica que demuestra que este parásito no invade dentro del ribete en cepillo, está adherido y no lo invade. Sería un tema de tesis, ¿no? Averiguar cuál es el mecanismo por el cual causa la diarrea. Lo mismo ocurre con otros parásitos, pueden verlo en fresco, pueden verlo en campo oscuro, pueden verlo en tinciones para TV, ¿no? Sin nada que los tiña, ¿no? Inmunofluorescencia.
Es decir, ustedes lo pueden encontrar con cualquier coloración y es que en estos casos pues, ingresa con sospecha de tuberculosis intestinal y lo que se encuentra es criptosporidia, ¿no? Entonces, la microscopía electrónica demuestra que no invade el ribete en cepillo. Lo mismo acá, ¿no? Siempre uno va a encontrar este parásito accidentalmente, ¿no? No es que uno la primera piense, ¿no? Pero sobre todo en aquellas personas que están perdiendo peso y con diarreas em, crónicas, ¿no? Entonces hay que pensar en estudiar estos quistes, ¿no? Mm. Siempre acuérdense que entra en la forma quística, en el intestino delgado se reproduce y sale también como quiste, ¿no? Ahora bien, los ganaderos tienen que tener su ganado vacuno, vino, bien desinfectados, pues, ¿no? Y si criamos perros, gatos, también tenerlos bien educados y desparasitados. Ahora, esto láminas se las presento porque es bien común en la carretera central. Uno va a Santa Eulalia o a lo largo de la carretera central y se come su pachamanca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como ahí no hay baños, se hacen silos, uno se presta el baño y a partir de los silos las deposiciones van a servir de fertilizante, ¿no? Ahora que no hay urias, sobre todo. Y entonces crecen hermosas lechugas, apio, zanahorias, tomates, ¿no? ¿Por qué? Porque han recibido fertilizantes, entre comillas, producto de las deposiciones del mismo hombre que se va a pasear a la carretera central en invierno. Ya, entonces, esta verdura a veces no son aseadas o limpiadas adecuadamente, ¿no? Entonces, una ensaladita y entonces nos estamos contaminando. Y en la sierra el problema es semejante, ¿no? Eh, a las 3 de la mañana va la rata y va al puquio a tomar agua. El gato, que es su enemigo natural, lo sigue, entonces para darle curso, ¿no? El perro, que es enemigo del gato, puede seguirlo, pero si es un perro ovejero, va a ayudar al hombre en llevar al rebaño de ovejas para que tome agua. Y el hombre se encarga de llevar las vacas y los toros para que puedan pastear y tomar agua. Entonces, el fiambre del campesino, ¿en qué consiste? En cancha, papa, su quesito, etcétera. Entonces, hacia las 12 del día ya sienten hambre porque ellos salen a las 5 de la mañana pues de su casa. Y entonces a las 12 del día, con el hambre que tienen, pueden ingerir alimentos y un rato después se despierta el reflejo de la defecación. Pues hay costumbre de hacer sus deposiciones o cerca al río o cerca al puquio de agua. Entonces ya toda el agua está contaminándose, ¿no? Entonces, cuando hay calor muy intenso, esta agua contaminada con quistes, el campesino no lo toma con un vaso, sino agarra el sombrero, carga de agua y ¡suá! Calma su sed. Entonces, hay varias vías de contaminación y que tienen que ser paulatinamente cambiadas
con la educación que debe tener estas personas del campo. Blastocystis ominis. Esto también es un protozoario que habita el tracto gastrointestinal en el humano y que van casi apareadas con la Giardia lamblia. Y en unos casos donde están solas, su papel patogénico está ligado al grado de parásitos que uno encuentra. Generalmente el informe se lo dan en cruces, ¿no? Una cruz de blastocistis, dos cruces de blastocistis, tres cruces de blastocistis. Entonces, si no hay síntomas es porque es comensal. Entonces, es un protozoario que no tiene pared celular. Entonces, hace una simbiosis con las bacterias, sobre todo las anaerobios, y comienzan a reproducirse pues, por partición binaria. ¿Cómo causa la diarrea? También en materia de investigación, ¿no? Se desconoce y se discute la forma como causa la diarrea. A medida que pasan el tiempo, investigaciones demostrarán cómo es la causa de la diarrea. Generalmente cursan con malestar, ¿no? Abdominal, o sea, hacen borborismo, gases postprandiales, ¿no? Están con falta de apetito, ¿no? Tienen distensión abdominal, tienen cólico previo a las diarreas verdosas, bastante flatulencia, la diarrea sale explosivo por el water, y después de haber tenido su periodo de diarrea viene su periodo de estreñimiento, ¿no? En algunos casos, cuando hay invasión de bastantes parásitos, presentan pues náuseas, vómitos, mareos por pérdida de electrolitos, pérdida de peso, prurito anal de tanto defecar y tenesmo. Más importante los síntomas, cuanto más parásitos se hay. Y no es infrecuente encontrarlo junto con la giardia u otro tipo de parásito. El diagnóstico se hace pues con el examen directo de las heces mantenidas en alcohol polivinílico para evitar su destrucción, teñidas con hematocilina, eosina. El tratamiento se lo voy a dar, el tratamiento último. Aquí tiene. Anitoximida, 500 miligramos cada diosa, 12 horas. Yo generalmente doy por 5 días. El yodoquinol no hay en el mercado. El metronidazol se da 750 miligramos 3 veces por día por periodo de 10 días. 10 días para acabar igual que la giardia con este parásito. Ya van ustedes a ver algunas láminas para que lo conozcan, ¿no? Aquí tienen en forma vacuolar, aquí tienen en forma granular, aquí tienen en forma megoidea, y aquí tienen la forma infectante, que es la forma quística. Como ustedes pueden ver, casi no se ve pared celular, ¿no? Y entonces, en las granjas, a partir de las deposiciones de los animales, ¿no? Quedamos expuestos a infección con quistes de Blastocystis hominis. Ingresan por vía bucal al tracto gastrointestinal y se reproducen en el duodeno por repartición binaria. Y entonces uno encuentra en las deposiciones, ¿no? Acá tienen blastocystis
están teñidos un poquito de tinción. Acá lo han agarrado justo cuando está en plena división binaria. Acá tienen uno con tinción del Wol y concomitantemente hay cerca restos de alimentos mal digeridos, lo cual quiere decir que produce también cierto trastorno de mala asimilación. Aquí lo tenemos aislado, siempre rodeado de alimentos mal digeridos. Aquí una lámina para comparar lo que la primera lámina que le presenté, una forma quística a una forma vacuolar, a una forma ameboidea o una forma multilocular. Hay forma de tipo granular también. Bueno, esta blastocistosis tiene una lámina de extremo, ¿no? O sea que hay mucho blastocistis hominis. Aquí no habría ninguna duda en darle un tratamiento agresivo para controlar a este parásito. Ahora vamos a pasar a otro gran capítulo que son las amiltases. Oxyuros a la cabeza. Este miento es de importancia porque producen infestaciones masivas. Quiere decir que puede producir infección en el padre, la madre, los hermanos, los hijos, ¿no? Cuando están en albergues, se produce infestación entre ellos, y cuando están en cunas, se produce infestación entre los niñitos. Entonces, lejos es la infección más del 30% en niños en edad escolar. La etiología, por supuesto, que es un nemátodo que ustedes conocen, porque alguno de ustedes habrá padecido desde niño, ¿no? Aunque también puede aparecer, como les digo, en todas las edades. Dentro de la patogenia, la más importante es la transmisión fecal oral, por ingesta de alimentos contaminados. El niño no se lava la mano, o puede haberse aseado el anito, o tierras que están contaminadas, ¿no? Porque las deposiciones se hacen alrededor del colegio o les gana y se hacen donde hay juego de recreación. Entonces, también este niñito al rascarse la zona anal puede llevar sus huevos o coge al parásito dentro de sus uñas, originándose la autoinfestación que puede terminar en un parasitismo interminable. Esta contaminación también se puede producir a través de que los huevecillos o eventualmente parásitos adultos van dentro de la truza, ¿no? Y en la noche, pues, es fácil que salgan a la periferia del ano y contaminen la ropa interior, las frazadas o la cama del chico que está descansando. Entonces, los huevecillos pueden permanecer semanas en las ropas, pueden permanecer semanas en los suelos y pueden permanecer semanas en las uñas. Entonces, lógico que su presencia, para poder controlarla, requiere de medidas higiénicas, además de tratarse médicamente para combatir estas enfermedades. Entre la ingesta de los huevos y la aparición del gusano adulto, pueden producirse 2 a 3 semanas. Por eso es que la doctora García
fracasó en su intento de controlar estas parasitosis, porque el antiparasitario tiene acción sobre el parásito adulto, mas no destruye los huevos. Entonces, cuando ella da su tratamiento, da enfocando en destruir al parásito adulto, pero se le están quedando toditos los huevecitos. Y los huevecitos en un trayecto de 2 semanas, toman el tamaño de un adulto. Por eso que la doctora García, el ministro de Salud, debió ordenar una primera toma de antihelmínticos y que luego de 2 a 3 semanas tomaran una segunda dosis para aquellos huevos que han comenzado a desarrollarse. Entonces, eso es importante que ustedes graben, ¿no? Estos parásitos residen en la región ileocecal, por lo tanto, como son pequeños, pueden causar apendicitis en los niños pequeños. En la clínica, cuando son poco parásitos, cursan en forma asintomática o puede tener un poquito de fluido anal o perianal o de gran intensidad a predominio vespertino y nocturno. Son frecuentes las lesiones de rascado, ¿no? En nocturno. Entonces, las madres se agarran, se despiertan a las 11, a las 12 de la noche y miran que su hijito tiene unos parásitos chiquititos de color blanco y que a veces lo llenan en botellitas para llevar a la consulta. Entonces, durante la clínica se puede detectar que el niño no tiene falta de apetito, que el prurito le causa alteraciones del sueño, que a consecuencia de no dormir el chiquito está irritado o puede tener algún insomnio producto de sueños medio terroríficos. Aló, sí. Yo te confirmo más tardecito, ¿ya? No, por lo menos en la tarde de 15 pacientes. Ya, a las 12 a 1. Yo te confirmo. Ya. Ah, ya, correcto. Voy a procurar ir temprano entonces. Ya, ya. Entonces, como le decía, esta inestabilidad y agresividad de los niños es producto, pues, que ellos no saben expresar los síntomas que tienen, ¿no? Y hay un signo que la madre echa de menos, ¿no? Cuando el chico comienza a rechinar sus dientes ni hablar, dice, este chiquito tiene parásitos, también va al médico. En las niñas pequeñas hay alteraciones genitales, ¿no? Una niña comienza a tener vulvovaginitis con prurito vulvar. Entonces las madres pueden pensar mal de que su niña le ha pasado mal o le ha pasado algo, ¿no? O han habido problemas de intentos de agresión de tipo sexual porque no pueden explicar la vulvovaginitis. Entonces, en estas leucorreas puede uno investigar y encuentra a veces la presencia de estos oxíuros. Las alteraciones urinarias están presentes porque como la niña se rasca la vulva, puede irritar la uretra. El tratamiento se lo voy a dar actualizado, ¿no?
Pero no olvidarse que en el diagnóstico hay que hacer examen de los bordes anales. La madre lo puede hacer 10, 11 de la noche y ahí encontrar los gusanos. O también se puede comprar papel celofán o estos papel de embalaje, ¿no? Que son como cinta scotch y pega en la región perineal a la altura del ano. Y entonces en la mañana al despegar esto van a encontrar adheridas huevecillos o especímenes ya adultos, ¿no? Hacerle un hemograma no tiene mucho sentido porque no ayuda mucho. Este es el tratamiento actualizado. El antiparasitario más común es albendazol. Entonces, el albendazol le puede dar unos 200 miligramos, ¿no? 2 veces al día, ¿no? En algunos casos te vuelve a repetir 2 semanas más tarde, ¿no? Si tiene más peso, si es un adulto, se puede dar 400 miligramos 2 veces al día, ¿no? Y repetir 2 semanas más tarde. El mebendazol también es usado, pero es escaso. El pamoato de Pirantel no se encuentra en el mercado. El pamoato de Pirvino tampoco hay en el mercado. Y aquí tienen el ciclo de vida, ¿no? Tienen que haber un huevo embrionado de enterobius que pasa por vía digestiva, vía gastrointestinal delgada y se aloja en esta zona del colon donde no hay mucho movimiento. Estas larvas eclosionan generalmente en intestino delgado y los adultos paran en el lumen del ciego, ¿no? Entonces la hembra grávida, ¿no? Migra por la noche a la región perianal y ahí coloca sus huevos, ¿no? Y es ahí donde se puede detectar mediante la técnica de Graham, o sea, el celofán que se coloca en la zona para que sean pegados y el médico lo investigue en la mañana. Esto es lo que le decía, lo que le ocurre a las niñas y a las mujeres. Como entre el ano y la vagina es un corto trayecto, ¿no? El parásito, este blanquito que ustedes ven acá, puede migrar del ano a la vagina e introducirse a la vagina. Y entonces la señora tiene una vulvovaginitis crónica o la niñita puede hacer una vulvovaginitis crónica. Si uno hace la prueba del Papa Nicolau para ver por qué la paciente tiene la vulvovaginitis, entonces uno encuentra el huevo de Enterobius al hacer el Papa Nicolau. Entonces el diagnóstico indirecto está hecho. Entonces el médico tendrá que controlar este parásito y darle sus óvulos a la señora que está infectada. En caso de ser niñas, cremita, porque no pueden ellas estar poniéndose óvulos por razones lógicas, ¿no? Eso es lo que ocurre en la clínica. Entonces, uno puede ver la región del margen anal, ¿no? Con huella de rascado crónico, con algunos
especímenes del oxiuro. En el niño es más notable porque el niño no se mide para rascarse, entonces se causa escoriaciones. Entonces en la mañana la mamá lleva la cinta scotch y se pone en un plástico, aunque sea de cuaderno, y ahí se ve los oxiuros. Entonces no hay que ser más papista que el Papa, eso lo veo yo en provincias. Eh, el, el médico por gusto le está pidiendo 3 muestras de heces, le está pidiendo hemograma. Está claro de que tiene oxuriasis y hay que tratarlo. Si se puede al hermanito, tratarlo al hermanito. Si se puede tratar a la mamá y el papá, tratarlo a toda la familia. Pero no estar pidiendo pues deposiciones heces, porque se supone que este chico vive con la familia y que como es altamente infectante, por prevención más barato le sale comprar su albendazol que estar haciéndose análisis, ¿no? Aquí algunas hembras adoptan la forma de una D, ¿no? Entonces, y son más grandes que el macho, ¿no? Y vean la cantidad de huevecillos que puede almacenar una hembra, ¿no? Entonces, siempre la hembra adopta la forma de D, huevos embrionados, huevos embrionados, huevos sin embrionarse. Ascaris. Ustedes dentro de algunos minutos tienen que entrar con el doctor Suyón. ¿Es así? Sí, doctor. Sí, ¿no? Entonces, el rato que van a pasar a tener su clase con el doctor Suyón, me avisan para cortar y continuamos. ¿Ustedes los sábados qué están haciendo? Tenemos clases, doctor, ¿De qué? de gestión y salud pública. Ah, eso les encanta. Ese es el vacilón de ustedes. Ya. Bueno, el ascaris produce ascaridiasis, ¿no? Es producida por este nematodo que llega a medir 20 centímetros o un poco más. El ascaris pues es sumamente frecuente en nuestro medio, sobre todo en zonas de ceja de selva y selva, y que tiene 2 fases distintas de afectar al humano. Durante su migración larvaria a nivel pulmonar y durante su migración gastrointestinal a nivel de intestino delgado o a nivel de intestino grueso. En cuanto al problema pulmonar, se produce por el paso de las larvas a través de los alvéolos, que se puede causar pequeñas hemorragias, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial con TB o causar una reacción hipersensible como si fuera un asma, ¿no? Entonces, sobre todo en aquellos atópicos, hay personas que son atópicos familiares, ¿no? Sufren de todo tipo de enfermedades alérgicas y en ellos puede causar una reacción inflamatoria importante, ¿no? El ascaris adulto se localiza normalmente en intestino delgado y le gusta la región del yeyuno ilio, pudiendo causar lesiones traumáticas porque se reproducen al igual que las serpientes haciendo ovillo o por su toxicidad. Entonces son patógenos por su tamaño y por sus características de migrar y su poder de perforación, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, por ahí se mete el ascaris y puede causar una perforación intestinal sin querer queriendo.
Entonces son suficientemente o tienen el suficiente tamaño para bloquear el conducto colédoco de un adulto. Puede causar también la obstrucción del conducto de Wilson de un adulto, de manera que pueden causar pancreatitis o colecistitis y dar unos cuadros aparatosos. Varios gusanos pueden llegar a obstruir total o parcialmente el intestino. ¿Por qué? Porque cuando se están reproduciendo adoptan la forma de un ovillo, ¿no? Incluso aprovechan en las zonas de una hernia donde no hay mucho movimiento para reproducirse. Se ha podido ver invasión de este tipo de parásito en pulmón, corazón, aparato genitourinario, etc., ¿no? Una cantidad masiva de parásitos, sobre todo en niños, y puede causar desnutrición por competición entre el parásito y el huésped. La química del Ascaris, ¿no? Cuando es Ascaris único y el individuo está bien nutrido, puede no dar síntomas. En raras ocasiones, ya les he explicado, pueden causar complicaciones graves, sobre todo cuando hay gran cantidad de parásitos. La sintomatología que causa por migración de larvas, ¿no? En los gusanos adultos en el tubo digestivo también pueden causar apendicitis. Entonces, no olvidarse que existe una fase larvaria pulmonar frecuente en el pulmón, ¿no? Con tos, respiración espasmódica, ¿no? Expectoración mucosa o tener fiebre elevada o espute hemorroico. A esto se le conoce como síndrome de Leffler. A veces se acompaña de prurito y edema angioneurótico en aquellos pacientes que son atópicos, ¿no? En la fase adulta, como le decía, en el intestino delgado pueden causar dolor tipo cólico, pueden causar náuseas matutinas acuosas, a veces diarrea. En la infancia es frecuente una asociación con desnutrición y talla baja. Durante esta fase, ¿no? Puede obstruir la, el abdomen, pueden causar apendicitis, metiéndose dentro del apéndice, pueden causar ictericias obstructivas, metiéndose dentro del coleo, o pueden causar pancreatitis, metiéndose dentro del Wilson. Una lombriz no es tan excepcional, puede perforar la pared del tubo digestivo, ¿sí? Disculpe, ya comenzó la otra clase. Ah, ya, correcto. Nos quedamos en la lámina 98 entonces. Hasta luego.